Bienvenidos mis hermanos y paz a vosotros. Este es un sábado más en el cual tenemos la oportunidad de recibir el día del Señor por la parte oscura conforme a su palabra, y me da mucho gusto que nos estén acompañando. El día de hoy retomaremos el estudio que se inició el sábado pasado, en el cual se trató el tema de los dos testigos, y hoy trataremos de terminarlo y después pues aclarar las dudas que se quedaron pendientes. Por lo pronto, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por este culto y a ponernos en sus manos para que también la participación de su Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado en tus hijos toda bendición y que a lo largo de esta semana nos has bendecido y has seguido siendo para con nosotros en bendición y paz. Llénanos de tus misericordias, Señor, y también de tu Espíritu para que la fortaleza de Él mismo nos ayude a sobrellevar nuestras dificultades y nuestro mal camino. Bendícenos, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios que, como usted conoce, está en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Esta es la palabra de Dios escrita y la ley eterna de Dios. Vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, pues esta es la eterna ley de Dios, que bien hacemos en cumplirla y obedecerla. Vamos a tener la participación especial de la alabanza en esta tarde, donde se entonará el himno Cristo es mi dulce Salvador. Vamos a escucharlo con atención y también con el deseo de ser fortalecido por sus palabras y de alabar a nuestro Dios. Escuchemos a nuestro hermano. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor perfecta paz me dio. Inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal
allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar la cruz, no temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él ya salvación. Él es la piedra angular en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Gracias a Dios por esta alabanza de nuestro hermano Juan Gabriel, que Dios le bendiga, y gracias por darnos esa fortaleza espiritual a través del canto. Vamos a tratar ya el tema central de nuestro estudio del día de hoy, el cual tiene que ver con el tema acerca de los dos testigos. Y vamos a tomar nuestra Biblia en el capítulo 8, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 6 del libro del Apocalipsis, y dice así: Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en casi el cielo por media hora. Y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba sobre el trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y echólo a la tierra, y fueron hechos relámpagos y voces y relámpagos y terremotos, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Aquí vamos a retomar, hermanos, la palabra a partir de donde nos quedamos, y como se muestra en el diagrama que se explicó y se había explicado con anterioridad, y si quiere tener mayor detalle como antecedente de este tema, es el culto del sábado pasado, para tener un mayor contexto. Pero en breves palabras, lo que vamos a explicar aquí es de que el libro del Apocalipsis consta de 22 capítulos con 12 revelaciones, las cuales entre las 2 primeras está la apertura de los 7 sellos, que como ya se explicó, esos 7 sellos no quieren decir que son las 7 plagas postreras, porque en realidad eso es lo que no se muestra, no se revela, y no tiene un acoplamiento con la palabra de Dios y figuras proféticas que se están tomando. Así es que vamos a ver este slide que tenemos, donde se muestran los 7 sellos en pared
en paralelo con las 7 etapas de la Iglesia, que esa es una forma más natural de entenderlo, a pesar de que los primeros 4 sellos están hablando de los 4 caballos del Apocalipsis. En realidad estos no son plagas, sino son características, porque los sellos están abiertos como mensajes para las personas que están en la tierra y todavía no están abiertos como las plagas. Así es que vamos a comprender que el 7º sello está abierto, como acabamos de leer. En el momento que este sello se abre, existen 7 trompetas que son tocadas, y dentro de esas 7 trompetas, la 7ª trompeta, como dice el apóstol Pablo, la final trompeta, se abrirán también aquellas 7 plagas que se tienen consideradas. Entonces vamos a entender que en el capítulo 8, verso 1 y 2 dice: cuando él abrió el 7º sello y fue hecho silencio en el cielo por casi media hora, y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y vamos a comprender que una trompeta, hermanos, tiene un significado profético por el significado que se tenía en el pueblo de Israel en aquella antigüedad. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 4, verso 5, que dice así: denunciad en Judá y haced oír en Jerusalén, decid, sonad trompeta en la tierra y pregonad y juntad y decid, reinos, y entrémonos en las ciudades fuertes. Aquí la característica que tiene esta trompeta en aquel tiempo y en este tiempo de interpretación son señales de alerta o señales de alarma que existían, como aquí dice que hacer tocar la trompeta en cuanto a la alarma que había en las ciudades, y entonces meterse o protegerse. Por ejemplo, en el libro de Oseas capítulo 8, verso 1 sí dice: pon tu boca trompeta y vendrá como águila contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron en contra de mi ley. Así es que en el libro de Oseas capítulo 8, verso 1, es un anuncio también. Entonces el significado que vamos a comprender acerca de estas trompetas son anuncios ya estrepitosos de aviso de que hay que esconderse, que ya viene algo tremendo para nosotros, para los que pudiéramos estar viviendo ese tiempo. Finalmente, en el libro de Amós capítulo 2, verso 2 dice: meteré fuego en Moab y consumirá los palacios de Cheriot, y morirá Moab y el alboroto en estrépito sonido de trompeta. Es decir, la trompeta se interpreta y se entiende que es un símbolo profético, evidentemente, y este símbolo profético lo que nos está enseñando es de que es una señal de alerta y de alarma en cuanto a lo que estaba pasando. Y por eso es cuando dice el 7º sello fue abierto. El 7º sello consta de 7 trompetas, y esas 7 trompetas tienen sus características cada una. Vamos a ver en el siguiente slide lo siguiente. En la figura que se está mostrando está revelándose o explicándose un diagrama que contiene el 7º sello y el 6º sello, que va en paralelo al tiempo de Filadelfia, y el 6º sello ahí termina. El 7º sello se abre y entonces dice: hay paz como de media hora, que eso pues tendremos que buscar una interpretación, que finalmente lo que está hablando es una preparación de los acontecimientos, de lo que habría de suceder ya presto para el cierre y el final de este sello. Y como ya se explicó, las 4 primeras trompetas son las primeras que se están tocando como una señal de alerta y de alarma para aquellos que han escuchado. ¿Sí? Ahora bien, en las últimas 3 trompetas se les conoce como los 3 ayes, que ahorita vamos a explicarlo, y dentro de la 7ª trompeta están las 7 copas, y como se puede mostrar en el diagrama, en la 6ª trompeta es cuando se da la profecía acerca de los 2 testigos, y en la 6ª copa es cuando se da la plaga acerca de la guerra del Armagedón. Así es que a veces cuando se predica de la guerra del Armagedón y se pasa del capítulo 24, que dice, ese es 24 de Mateo, que dice es principio de dolores, y de ahí se brinca hasta el
En la guerra del Armagedón, como está establecido, es brincarse todos estos tipos de profecías y todos estos eventos que son muchos, difíciles de comprender todavía, y entonces es cuando las personas pues en realidad hacen una labor de alarma y de alerta, no como una trompeta, sino como una falsedad y mala interpretación de la profecía, porque en realidad no podemos pasar del capítulo 24 directamente a la guerra del Armagedón, porque faltan por pasar por todos estos eventos que están marcados. Así es que vamos a tener este entendimiento. Vamos a leer parte de la Biblia. Bueno, les recomiendo leer en casa más bien todo el capítulo 8 que habla acerca de las trompetas, pero aquí hicimos un breve resumen. Dice aquí: la primera trompeta fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre y fueron arrojados a la tierra para quemar a toda la hierba verde. Obviamente son símbolos, porque algunos de esos, el granizo y el fuego, aunque en ocasiones lo menciona la palabra de Dios, en esta forma no es literal, porque ¿qué sentido tendría de quemar la hierba verde? Y entonces vamos a tener que interpretarlo. La segunda trompeta dice que estaba marcado un gran monte ardiendo con fuego y lanzado al mar. Esa es la representación. Y aunque la palabra de Dios menciona de que si tenemos fe podemos trasladar los montes a los mares, o decir vete aquí, ponte acá por medio de la fe, esta es una interpretación simbólica. La tercera trompeta dice: cae del cielo una estrella grande y su nombre es ajenjo y obscurece a las grandes lumbreras. Aquí hay que comprender que no es algo literal, porque si cayese al menos el sol, que es la estrella más cercana, destruiría a la tierra, no siquiera llegaría a la tierra, sino que simplemente al acercarse destruiría toda la vida en la tierra. Entonces son símbolos proféticos. Y la cuarta trompeta dice aquí que es la tercera parte de la hierba, es herida la tercera parte de las estrellas. Aquí también es una interpretación de símbolos que va a tener. Pero finalmente vamos a llegar a comprender que todos estos símbolos son parte de la interpretación bíblica. Y para ir comprendiendo qué significado tiene una estrella, entendemos que en la palabra de Dios, como se ha dicho, viene la explicación, y vamos a leer el capítulo 1, verso 20 del libro del Apocalipsis, que dice lo siguiente: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí la palabra de Dios nos explica que las 7 estrellas que tiene son aquellas partes que está explicando que son los ángeles de la iglesia. Y los ángeles son mensajeros, como puede ser el ministerio. Y esto se ha interpretado, hermanos, se ha comprendido que la estrella al caer es un dirigente religioso, como pudiera ser un papa, como pudiera ser un dirigente no dentro de la iglesia de Dios, porque esa sería su representación. Entonces, cuando estamos hablando de que las estrellas caen, no significa que están cayendo en la tierra, porque lo que está explicando es de que están cayendo a tierra aquellos dirigentes religiosos que pueden ser dentro de la palabra de Dios buenos, o sana su doctrina o no sana su doctrina. Entonces eso es lo que vamos a tratar de entender. Pero vamos a poner atención en los 3 ayes que está hablando. Vamos al capítulo 8, verso 13, dice así: y miré y oí un ángel volar en medio del cielo con alta voz, diciendo: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a razón de las otras voces de las trompetas de los ángeles que han de tocar. Aquí ya es un desenlace de la parte final del tiempo que estamos hablando, del tiempo de gracia, el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, porque dice: ay, ay, ay de los que están en la tierra. En la antigüedad, o en algún momento dentro de la palabra, dentro de la iglesia de Dios, se predicó que estos 3 ayes representaban las 3 guerras mundiales, pero no nos da tiempo, no nos da la explicación por conforme estamos viendo el diagrama, no es compatible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tercera guerra mundial que están hablando, que se espera, pudiera, no estoy diciendo que así sea, pudiera ser el Armagedón. Sin embargo,
el tiempo de los ayes no se va dando, porque antes de esto están las 7 copas o las 5 copas antes de llegar a la guerra del Armagedón. Entonces ese pensamiento no lo es. Además, las características que va teniendo cada uno de esos ayes son diferentes. Mire, se encuentran descritos en el capítulo 9 del Apocalipsis, y leerá usted en casa para mayor comprensión lo que le estoy diciendo. Así es que el primer ay dice, principalmente explica acerca de una estrella que cae, que abre el pozo del abismo, y un ejército de langostas muy peculiares salen a atormentar a los hombres. Esto no podríamos pensar que es la Primera Guerra Mundial, porque en realidad son esa estrella o esa caída no es compatible con el evento que se trató. Aunque fue brutal esa guerra, pues finalmente no está cumpliendo en el tiempo, ¿sí? Luego dice el segundo hay, que aquí hay una consideración importante, porque en el segundo hay es cuando entra la profecía de los 2 testigos, y dice, hay un ejército de 200 millones de corazas, y viene a revelarse la revelación de los 2 testigos en el capítulo 11. Entonces, en ese mismo segundo hay un ejército de 200 millones de corazas, o 200 millones de seres medios extraños que salen y van a atormentar a la tierra, pero también es el tiempo que se profetiza acerca de los 2 testigos, y entonces el tiempo de los 2 testigos vamos a comprenderlo. Ahorita vamos a entrar a detalle. Sí, y el tercer ay dice, los reinos del mundo son parte del reino de nuestro Señor Jesucristo, y contiene las 7 plagas de la ira de Dios. Así es que ya cuando se está hablando de la último ay, se está avanzando tanto el contenido de las 7 plagas, que son las 7 copas. El tercer ay, como explicamos, no podría ser la Tercera Guerra Mundial, porque finalmente dice, la explicación que dice es, todos los reinos vienen a ser parte del Señor, y quién podría estar firme en su ira. Es decir, es el desarrollo de la ira de Dios, no nada más sería la misma guerra del Armagedón. Por eso es que yo le explicaba y le decía que antes de la guerra del Armagedón hay muchos eventos que a veces nos llevan directamente a él, sin tomar ni considerar en cuenta que hay muchos eventos previos a la venida del Señor Jesucristo y al mismo acontecimiento del Armagedón. Ahora sí vamos a entrar directamente en materia, en el capítulo 11, cuando está hablando acerca de los 2 testigos, y vamos a tratar de comprender su significado y el propósito de esta profecía. Vamos a tener que esta parte está abierta en el sello número 6, y en el sello número 7 y en la sexta trompeta. Sí, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11, verso 1 y 2 del libro del Apocalipsis, y dice así: y fue dado una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él, echa fuera al patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles hollando la ciudad santa 42 meses. Aquí empieza la explicación acerca de este tema de los 2 testigos, y dice, toma una caña y empieza a medir. ¿Pero qué significará esa caña? Vamos al libro de Zacarías capítulo 2, verso 1 y 2, también dice así: alcé después mis ojos y miré aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y díjole, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es la anchura y la altura y la longitud. Aquí en el libro de Zacarías se repite propiamente la misma acción, porque es medido, y el tema de una medida es una comparación entre los aspectos de la predicación o el comportamiento de un pueblo o de una persona comparado con lo que nos mide, que es la palabra de Dios. Y en este caso, como dice la palabra de Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice así: porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿qué será al fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es decir, es el tiempo en el cual se mide la oportunidad de participar en el reino de Dios.
Y como dice la palabra de Dios, aquí este tiempo que fue abierto a los gentiles a la predicación del Evangelio se está llegando hasta su fin. Y eso es parte de la representación de esta explicación acerca de los dos testigos, en los cuales la predicación del Evangelio tiene que llegar a un término, tiene que llegar a un fin previo al desenlace final. Por eso es que entendemos, como está escrito en este diagrama, que la sexta trompeta y la participación de los dos testigos se involucra en esta parte final, porque es previo al desenlace final que tenemos para la venida del Señor Jesucristo. La profecía también habla acerca de que estos dos testigos tienen un tiempo de 32 meses en los cuales predican en un tiempo de vestidos de sacos de silicio. Es decir, en la antigüedad, por ejemplo, cuando el rey David oró por el hijo que tuvo fuera del matrimonio para que Dios lo mantuviera en vida, se guardó en sacos de silicio, es decir, su ayuno lo hizo sobre sacos de silicio para contristar su espíritu y contristar su alma por el duelo y reconocimiento delante de Dios. Y esa era una práctica antigua. Así es que la predicación del Evangelio lo comprendemos que durante ese periodo de 42 meses que está hablando la palabra de Dios, está hablando acerca de el pensamiento de que durante esos 42 meses proféticos la predicación del Evangelio no fue hecha abiertamente, sino a través de un sufrimiento, una dificultad de llevarlo a cabo. Vamos a comprender qué son estos dos testigos. En ocasiones se ha pensado que los dos testigos, y así se ha predicado, pueda ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo cual hay que pensar que no es parte del pensamiento de la Iglesia de Dios, porque el nombre del Antiguo y Nuevo Testamento fue puesto por la Iglesia Católica y no es parte del pensamiento de la Iglesia de Dios. Al final del día, el Antiguo y el Nuevo Testamento es un solo libro, porque estamos hablando de la palabra de Dios, la cual no está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces esa teoría la vamos a descartar. Luego han establecido que son personas o seres humanos o seres como Moisés y Elías, los cuales también hay que comprender que estos testigos son muertos y el Señor les llama y los lleva al cielo. Y entonces si son personas físicas, como se explica el sábado, o son personas literales, entonces ¿en qué consiste cuando dice la palabra de Dios que dice que nadie subió al cielo, sino que el único que descendió al cielo es nuestro Señor Jesucristo? Esto lo dice en Juan capítulo 1 verso 13. Entonces no está hablando acerca de unos personajes que hayan vivido tanto tiempo desde la predicación del Evangelio y durante todo ese periodo hayan predicado en silicio 42 meses proféticos o 1260 años, como se ha explicado, sino que en realidad estamos hablando no de seres vivos, no de seres humanos, sino una influencia diferente. ¿Qué es lo que se ha pensado? ¿Qué es lo que se ha tenido? Que esta es una parte donde se comparte lo que el hermano ministro Carlos García nos dejó en sus escritos sobre las revelaciones proféticas, su personal interpretación, pero la cual yo también comparto, es la siguiente. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 5 verso 6. Dice: este es Jesucristo que vino en agua y sangre, no agua solamente, sino agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que guiaba a toda verdad al Señor Jesucristo y también nos guía a nosotros, porque cuando dice el Señor Jesucristo y predica que os enviaré un consolador, ese consolador en realidad es el que nos guía a toda verdad, como aquí se establece. ¿Sí? Luego dice aquí el capítulo 1 verso 8 del libro de los Hechos: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Nosotros testificamos a través de ese Santo Espíritu de Dios, el cual se manifiesta en medio de nosotros y en medio también de usted y de mí, porque ese es su testimonio. Luego vamos a comprender en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26, dice:
Vamos a leerlo porque este no lo tengo aquí. Vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Vamos rápidamente. 14, 26 dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces vamos a comprender, hermanos, que uno de esos dos testigos es el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, el cual ha guiado a la Iglesia en todo momento y que en su momento terminará su función en la tierra y no precisamente tiene que ser un ser humano o como se menciona la Iglesia del Antiguo Pacto y la Iglesia del Nuevo Pacto, como hay ese pensamiento, porque la otra pregunta es ¿cuándo subió la Iglesia al cielo? Porque si usted lee el capítulo 11, dice que fueron muertos en la tierra durante 3 días y sus enemigos se gozaron de su muerte y que después el Señor Jesús, o el Señor, perdón, eterno, los manda a llamar al cielo y entonces son recogidos en el cielo y todo el mundo se asombró de ello. Si entonces es la iglesia del antiguo pacto o el pueblo de Israel y la iglesia de Dios, ¿cuándo nos vamos al cielo? ¿Y cómo es posible que pensemos que nos vayamos al cielo si nosotros no nos ha sido prometido el cielo, si no ha sido prometida para nosotros el reino de Cristo Jesús, el cual será en la tierra? ¿Sí? Ahora, cuando es muerta la iglesia o los dos testigos en una plaza, dice así la profecía, cuando son muertos, entonces la pregunta es, si la iglesia de Dios tiene que morir, entonces ¿cómo queda la palabra de Dios dicha por el mismo Señor Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella? Entonces no es esa parte, hermanos, no puede pensarse que es la iglesia, porque nosotros no nos vamos al cielo. Vamos a entender otra parte en la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 5 verso 39 dice: Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando estamos diciendo que escudriñemos la escritura, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Podremos compensarlo o pensar que son esos dos testigos que han estado cerca de la iglesia de Dios. Vamos a leer otro verso que dice el mismo Juan 17:17, que dice así: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque son los que nos guían a esa verdad de Dios. Ahora, por último, vamos a leer Juan 12:48, que dice así: El que me desecha no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que habla ella juzgará en el día postrero, según Juan 12:48. Entonces vamos a comprender que estos dos testigos van a ser el Espíritu Santo y también va a ser la palabra de Dios en general, que es la que ha guiado a la iglesia de Dios a lo largo de esta predicación, desde que el Señor Jesucristo subió al cielo, que Él sí sube al cielo, y entre también en su siguiente venida, la segunda venida, que es la que esperamos. Y esto se comprende porque ¿qué significa que hayan muerto y que después son recogidos al cielo? Lo que significa, hermanos, lo que a mí me deja entender es de que el tiempo de la predicación ha terminado. La función de estos dos testigos termina, son recogidos porque el desenlace está cercano, porque la predicación y el tiempo de la predicación es terminado ya. Vamos a leer ahora en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, que dice así. Capítulo 4 desde el verso 1, luego el verso 13 y el verso 14 dice así. Y volvió un ángel hablando conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado aquí un candelero de oro con su vaso sobre su cabeza y 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre las 2 olivas, y una de la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Y respondiéndome diciendo: ¿no sabéis qué es esto? Y dijo: Señor mío, no. Y él dijo: estos dos son los hijos del aceite, que son los que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí está explicando cuáles son las 2 olivas, porque parte de la explicación de la profecía acerca de los 2 testigos dice: estos son los 2 testigos y estas son las 2 olivas. Y aquí lo que dice es que estas 2 olivas están en cada una de las lámparas del candelero, que son venidos del aceite,
que pues se comprende que es la luz que ilumina, como ha iluminado el Evangelio a lo largo de toda la historia. Es decir, lo que estamos comprendiendo es de que la revelación acerca de las 7 etapas de la Iglesia, explicando de que la palabra, que la Iglesia está representada por esos 7 candeleros o esos candeleros, y que la luz que lo ilumina es la palabra de Dios también, junto con su Espíritu Santo para iluminar al mundo. Ese tiempo está por terminar y eso es lo que estamos tratando de comprender. Sobre la palabra de Dios, cuando profetiza acerca de que estos 2 testigos tienen un tiempo de 42 meses que profetizan de vestidos de sacos de silicio, hemos comprendido a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, como ya yo los invito a poder ver los videos que están vistos o que están publicados, disculpe, para que usted los vea y también comprenda la historia de la Iglesia y este periodo que corresponde a una etapa muy oscura de la historia de la Iglesia de Dios, donde la predicación en el tiempo de Tiatira principalmente no se da como hubiésemos esperado, porque tiene que ser dominado por 1260 días o años literales la predicación del Evangelio, y esto es a lo que se refiere la palabra de Dios en relación a esto. Vamos a leer en el capítulo 11, verso 7 del libro del Apocalipsis lo siguiente. Dice: y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando dice a ellos hayan terminado su testimonio, y esto es lo que nos hace pensar que estos 2 testigos, que siendo el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hacen y terminan la predicación del Evangelio. Es decir, termina su función de estarnos guiando, porque está muy próximo el Señor Jesucristo a descender. Entonces, el tiempo de la predicación. Por eso es de que no podemos pensar que estos 3 ayes sean así, porque el segundo ay, que es donde se manifiesta la profecía de los 2 testigos, está hablando de que el tiempo de la predicación se termina, y si fuera en su momento dado la Segunda Guerra Mundial, ya hubiese pasado desde hace tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial terminó hace como 75 años, y entonces todo este periodo posterior no se hubiese manifestado la predicación del Evangelio. Ese es un argumento más. Así es que estos 2 testigos están manifestando la predicación del Evangelio, porque la misma bestia también los mata, de alguna forma hace que cese la predicación. Vamos a comprender ahora en el capítulo 6 del libro de Moisés, del libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 al 11, donde dice acerca del 5.º sello. Porque a veces nuestro temor, y que está bien fundado sobre todo en la palabra de Dios, es la persecución, porque este texto que vamos a leer nos va a dejar pensando en ese punto. Vamos a leer en el capítulo 6, verso 9 al 11, dice: y cuando abrí el 5.º sello, y vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho: repósate todavía un poco de tiempo hasta que se completaran los consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos con ellos. Esta es la explicación y el pensamiento que tenemos, que ya no será una persecución, así lo entendemos, muy larga como esa que fue de 1260 años o anteriores al tiempo de Esmirna, pero sí que estos hermanos, que sus almas, es decir, no es de que estén vivos esperando en el infierno o hablando, sino que la injusticia que se trazó con ellos por creer en Cristo Jesús está reclamando desde la tierra hacia los cielos, y la palabra de respuesta dice: guárdense un poco de tiempo, porque aún faltan los hermanos que han de ser y que han de llegar junto con ustedes en este tiempo ya final para la predicación del Evangelio, o para la terminación del tiempo de gracia. Se comprende que es un tiempo corto, se comprende que esa persecución es muy corta, pero aún así aquellos que puedan estar, como decíamos al principio de la
revelación, aquellos que son medidos y juzgados, se ponga a prueba nuestra fe. Creo yo que esa es parte de la enseñanza que tengamos. Y el pensamiento acerca de estos dos testigos debe de hacernos llevar nuestra mente a tener una fe más firme y una fe llena de esperanza, y también a ser más decididos en nuestro evangelio, en nuestra decisión por seguir a Cristo, y no nada más ser espantados por las cosas que han de acontecer, como yo les decía desde el sábado pasado, sino que comprendamos porque en sí mismo el castigo de Dios hay que tener temor, pero también hay que tener mesura para la interpretación de la palabra de Dios. Solamente quiero leer este último verso que dice así. Dice en Amós 8, 11 y 12, dice: He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír de Jehová, que irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y este es el cumplimiento profético que en este tiempo se tendrá que ver cuando la explicación, la predicación del Evangelio se termine, y entonces sí venga el desenlace final en esta última etapa de la última trompeta y la ira de Dios. Espero haber sido claro, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros. El Salvador, ¿por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, pues solo peregrino soy, no puede el mundo ser mi hogar. Hemos escuchado también este canto hermoso que se titula No puede el mundo ser mi hogar, y ese sea también nuestro lema, nuestro pensamiento de no estar sujetos a lo que el mundo determine en cuanto a su pecado. Y bueno, este es el estudio que hemos tenido sobre la profecía de los dos testigos. Yo espero haber sido claro también. Yo evidentemente estoy consciente de que el pensamiento es a veces diverso en cuanto a las interpretaciones proféticas, pero estamos sujetos también a la palabra de Dios, y también estamos sujetos a la predicación del Evangelio, que es el que nos rige y es el que nos hace entender también esta palabra profética. Vamos a despedirnos y a dar gracias a Dios por este culto, como también ya entrado este día santo vamos a tener estos momentos de oración y agradeciendo a Dios y a su Espíritu que se haya manifestado en medio de nosotros. Oremos, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, nuevamente te damos gracias por tu misericordia,
porque has derramado sobre nosotros tu Espíritu también, y porque necesitamos de Él también para que nos guíe como ese testigo que es, para que la fortaleza de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a una mejor comprensión de tu palabra profética. Llénanos de tu paz, bendícenos, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, las noticias son buenas y son alentadoras pensar que en breve estaremos abriendo el templo, mis hermanos. Así es que esté pendiente, prepárese para asistir al templo con esa diligencia que existía o que ha existido siempre para asistir al lugar santo, el cual está consagrado nuestro Dios y en el cual también se manifiesta su palabra. Vamos a tener esos momentos ya cercanos y yo espero que al inicio del mes de octubre ya podamos tener esa apertura de nuestro templo parcialmente, pero que ya no se vuelva a cerrar, esperemos así. También les recuerdo que no dejen de participar mañana a las 10 de la mañana, a las 11:30 y a las 4 de la tarde del culto, para que no se vuelva una costumbre simplemente no ir al templo, sino que estar cercano de las actividades que tiene la iglesia y sobre todo su crecimiento espiritual. No se deje llevar por las actividades normales y cotidianas, sino que yo le invito a que participe en el culto, en la oración y también de los cantos. Y bueno, pues esos son los avisos más importantes que tenemos. Gracias a Dios por este culto y le quiero agradecer a usted que haya participado en este y el interés que ha mostrado por esta participación o esta explicación profética. Dios le bendiga y paz a vosotros.